Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. El tema de hoy, en acuerdo el libro, ¿estás listo para el regreso de Jesús Cristo de Nazaret? Hoy comenzamos capítulo 14. El tema es un poco delicado. Es la ley de Dios acerca de la inmoralidad sexual y la homosexualidad. Y antes de que nada, quiero decir, amo al homosexual, pero reprendemos al homosexualismo, al igual que amo al mentiroso, amo al borracho, pero reprendemos las borrachadas y las mentiras. ¿Me explico? En capítulos previos expliqué cómo somos espíritus, cómo no somos de este mundo. Entonces, después de leer este capítulo, yo he orado por muchos homosexuales, unos para la gloria del Señor ya no lo son, Dios los liberó, otros continúan con la batalla, pero la realidad es de que la palabra es la verdad y la verdad te hace libre y tenemos que compartir la verdad de la Santa Biblia. No podemos comprometer el Evangelio y arruinar las almas de otros por, por no decir toda la verdad. Entonces, continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 14. La ley de Dios acerca de la inmoralidad sexual y la homosexualidad. Debemos estar listos para el regreso de Jesús Cristo, gente de Dios. Uno de los pecados más comunes que impiden que un creyente entre al reino de Dios es la inmoralidad sexual y la homosexualidad. Aunque hay muchos otros pecados que arrastran al infierno, me centraré en estos dos pecados porque por ahora, la homosexualidad es en realidad parte de la inmoralidad sexual. Pero porque hay muchas iglesias cristianas falsas y falsos cristianos que aceptan y predican que la homosexualidad está bien, he separado los términos para poder entender mejor que la homosexualidad es un pecado de inmoralidad sexual que arrastra a los creyentes al infierno y que no es aceptable para Dios. Antes de continuar, permítame definir la inmoralidad sexual y la homosexualidad. La inmoralidad sexual es cualquier tipo de expresión sexual de los límites de una relación matrimonial definido bíblicamente. La homosexualidad es una atracción romántica, atracción sexual y la expresión sexual entre miembros del mismo sexo, que son hombres con hombres y una mujer con mujer, como un matrimonio bíblico es definido entre un varón y una hembra solamente. La homosexualidad es un pecado de inmoralidad sexual porque es una expresión sexual fuera de los límites del matrimonio en acuerdo a la Biblia, y este pecado arrastra al infierno a todos aquellos que lo cometen. Un matrimonio bíblico se define en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 4 al 5. Se afirma: Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. El libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2 dice: Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y el libro de Levítico, capítulo 20, verso 13 declara: si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Está escrito claramente que Jesús Cristo dijo
que desde el principio, la Escritura dice que Dios los hizo hombre y mujer para unirse como uno en el matrimonio. Y el Espíritu Santo también explica a través del apóstol Pablo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Volviendo a la Escritura en el libro de Levítico, encontramos que la homosexualidad es un pecado detestable que conducía a los pecadores a ser ejecutados a muerte. Por favor, entienda que la homosexualidad sigue siendo un pecado mortal, pero nadie puede darles la pena de muerte física a través de la iglesia. Esta es la razón por la cual creemos en lo que Jesús Cristo hizo por nosotros cuando se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Su gracia nos salva, pero su gracia no nos permite volver a pecar. Debido a que Jesús Cristo fue crucificado, todos los creyentes tenemos el privilegio de arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir como personas justas, según nos ha llamado Dios a vivir. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y Lucas capítulo 13, verso 3 dice, de ninguna manera, y ustedes también parecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Nuestros pecados son lavados cuando sinceramente aceptamos a Jesús Cristo como nuestro Señor y Salvador y hacemos todo lo que nos dice. Pero recuerde, es la responsabilidad del creyente conocer y entender lo que Jesús Cristo nos dice a través de la Biblia. Por lo tanto, si no lo ha hecho ya, continúo animándolo que lea la Biblia, obedezca a Dios, ore y vaya a una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo. El libro de Gálatas en la Biblia nos revela el fruto del Espíritu Santo. Es un rasgo de personalidad o carácter de cual son empoderados los creyentes cuando pertenecemos a Dios. Dios envía al Espíritu Santo para morar en todos los que pertenecen a Él cuando creemos en su Hijo Jesús Cristo y cuando somos bautizados del Espíritu Santo y con fuego. Les recuerdo esto otra vez del libro de Romanos capítulo 8, verso 9, donde dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pero ahora, yo quiero hablar de los que no tienen el poder del Espíritu Santo viviendo en ellos. Y por favor, créanme, todos tenemos nuestra experiencia de vivir sin tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es solo hasta que confesamos con nuestra boca que Jesús Cristo es el Señor y cuando somos bautizados del Espíritu Santo y con fuego, que el poder del Espíritu Santo comienza a vivir adentro de nosotros. Esto descalifica cualquier idea de que un bebé nace con el poder del Espíritu Santo dentro de él o ella. Ahora, por favor, comprenda que un niño puede, de hecho, nacer lleno del Espíritu Santo, pero no con el poder del Espíritu Santo. Esas son dos cosas diferentes. Esto se ve en la vida de Juan el Bautista. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero como él no fue bautizado del Espíritu Santo y con fuego, nunca recibió el poder del Espíritu Santo y nunca fue capaz de realizar milagros. Sabemos esto cuando leemos el libro de Lucas capítulo 1, verso 15, donde habla del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y el libro de Juan, capítulo 10, verso 41, también declara, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto.
Juan el Bautista no fue bautizado del Espíritu Santo y con fuego porque este bautismo no comenzó a tomar su lugar hasta que Jesús Cristo fue llevado al cielo. Sin embargo, si usted o alguien que conoce tiene un niño pequeño que parece tener poderes sobrenaturales, que sana y hace milagros con su propio esfuerzo, y ese niño nunca se ha arrepentido y nunca ha sinceramente aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ni siquiera reconoce a Jesucristo, ese niño está poseído por algún espíritu, un demonio, y debe ser llevado a un cristiano lleno del Espíritu Santo o a una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo para que sea liberado de cualquier demonio o maldición que pueda tener. Esto fue fuera del tema, pero fui guiado por el Espíritu Santo de Jesucristo que anotara esto, porque hay mucha gente que va a comprender esta declaración y deben obedecer lo que el Espíritu de Dios está diciendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, no producimos el fruto del Espíritu Santo, cuál es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En su lugar, un fruto podrido es producido. Estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, la forma en que todos vivíamos antes de arrepentirnos y volvernos a Dios a través de aceptar a Jesús Cristo como nuestro Señor y Salvador. La naturaleza pecaminosa aún se observa en muchos de los que se hacen llamar cristianos, por lo tanto, marcándose como falsos cristianos. Los rasgos de personalidad o carácter y comportamiento de la naturaleza pecaminosa de una persona son reveladas en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21, donde declara: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y el libro de Corintios, de Primera de Corintios, identifica aún más de estos pecados cuando afirma en Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El libro de Gálatas identifica la inmoralidad sexual como un pecado que lleva al infierno, y el libro de Romanos identifica que la homosexualidad es un pecado que también conduce al infierno. Estos pecados conducen al infierno, así como todos los demás pecados mencionados y muchos pecados similares que no se mencionan también. Sabemos esto debido a que ambos versos bíblicos afirman que ninguna persona que comete estos pecados entrará al reino de Dios. Cualquier persona que no entre al reino de Dios entrará al fuego eterno del infierno. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, donde se afirma: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, declara:
Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Y el libro de Marcos, capítulo 9, versos 43 al 48, declara: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y fuego nunca se apaga. Ahora, por favor, no vayan, empiecen a cortarse el ojo o una pierna o arrancársela. Córtatela y sácatela significa que cortes o pares de cometer ese pecado. Jesús Cristo siempre hablaba en parábolas y el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas cosas. Espero que no se necesite más explicación sobre este tema. Hemos visto a través de la Biblia cómo la inmoralidad sexual y la homosexualidad nos llevan al infierno, y también cómo el infierno es un lugar donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Esta es una seria revelación de Dios. El cielo es real y el infierno es real también. Nuestro fruto nos permite identificarnos en cómo estamos con Dios. O tenemos un fruto podrido que demuestra nuestra naturaleza pecaminosa, o tenemos el fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a mantener nuestra salvación mientras esperamos el regreso de Jesucristo. Y al mismo tiempo podemos ayudar a los demás a llevar a cabo una vida justa a través del poder del Espíritu Santo. Jesús nos limpia de toda vida maligna e inmoral. Hay buenas noticias. Cualquiera que viva una vida de pecado puede ser lavado y santificado y comenzar una vida justa al venir a conocer y aceptar a Jesús Cristo como su Señor y Salvador. Si recuerda el libro de 1 de Corintios capítulo 6 verso 11 declara: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Toda gloria y honra a nuestro glorioso Dios, que no solo nos revela el problema, sino que también nos revela y nos ofrece la solución, cual es Jesús Cristo. La Biblia nos enseña que por medio de invocar el nombre del Señor Jesús Cristo y por medio del Espíritu de Dios, podemos ser limpiados y santificados para vivir una vida justa. Pero, ¿qué significa ser limpiado? Ser limpiado significa estar libre de pecado y de culpabilidad. En el libro de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, se afirma: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que la inmoralidad sexual y el homosexualismo y todos los pecados antes mencionados son considerados malvados. Y la maldad significa la cualidad de ser malo y de estar moralmente incorrecto. Por lo tanto, en la vida de un cristiano, ser limpiado significa estar libre de toda maldad y de toda inmoralidad. Pero si tú, mi hermano o mi hermana, nunca has tenido la experiencia del poder de ser liberado de toda maldad e inmoralidad a través del poder de Jesús Cristo, o usted es un creyente que está luchando con cualquiera de esos pecados, como la mayoría de nosotros hemos batallado, yo lo animo a buscar a un cristiano lleno del Espíritu Santo,
o una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo para que sea ayudado a su liberación después de haber sido enseñado lo que la palabra de Dios dice. Debido a que esta maldad pertenece a los espíritus malignos, estos demonios mantienen cautivo a la persona cuando la persona rechaza a Jesús Cristo o cuando la fe de la persona es débil. La inmoralidad sexual y la homosexualidad son espíritus malignos que pueden ser echados fuera en el nombre de Jesucristo. No le voy a explicar a usted todo lo que debe saber acerca de los espíritus malignos en este libro. Se necesitaría otro libro para explicarlo en detalle. Pero antes de llegar a un mayor conocimiento sobre los malos espíritus, debe llenarse de la palabra de Dios y de conocimiento acerca de la salvación. Hay otro libro que es mucho más mayor que este. De hecho, este libro no es nada comparado a ese libro. Es la Santa Biblia. Léela. Amén. El único obstáculo en la explicación acerca de los espíritus malignos es que la mayoría de los creyentes no creen que existen espíritus malignos o que pueden entrar en el cuerpo de una persona. Oro para que continúe leyendo y tome la iniciativa de averiguar si lo que digo es verdad y que obtenga más conocimiento bíblico acerca de este tema. Ya repasamos la forma en que la Biblia revela que somos espíritus y tenemos un alma y que el Espíritu Santo vive con nosotros. Por lo tanto, ahora voy a llevarlo a través de una breve explicación de cómo podemos ser limpiados de los espíritus malignos que viven en el cuerpo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Lucas capítulo 11, verso 24 al 26, Jesús Cristo explica: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona quedó peor que antes. Afirmo que esto no es una parábola de Jesús Cristo, es una revelación de lo que los espíritus malignos, que son demonios, hacen cuando salen del cuerpo de una persona y luego cuando regresan al cuerpo de esa persona. Jesús Cristo también confirma esto en el libro de Juan, capítulo 5, verso 14, donde dice: pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Esta es la razón por la cual es muy importante que cuando un creyente se arrepiente y busca a Jesús Cristo para pedir perdón, que adquiera rápidamente el poder del Espíritu Santo para poder evitar que regrese a pecar. Voy a explicar ahora. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en un creyente de Jesucristo, Dios perdona todos nuestros pecados y nos limpia de todos los espíritus malignos que nos controlaban y nos influían a pecar. En cuanto somos perdonados, los espíritus malignos salen de nuestros cuerpos. Si la persona que se arrepintió y se convirtió en creyente va y comete los mismos pecados, los espíritus malignos que dejaron su cuerpo encontrarán 7 espíritus peores que él y todos ellos entrarán en el cuerpo de esa persona para vivir allí. Por lo tanto, una persona que está cometiendo inmoralidad sexual y homosexualidad tiene el espíritu maligno de inmoralidad sexual y espíritu maligno de homosexualidad. Cuando estas personas se arrepienten de sus pecados, de verdad, piden perdón a Dios y confiesan honestamente y sinceramente con su boca que Jesucristo es su Señor y que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, el espíritu maligno de inmoralidad sexual y el espíritu maligno de homosexualidad salen del cuerpo de la persona en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Por eso Jesús Cristo dice que podemos echar fuera demonios en su nombre. Está escrito en el libro de Marcos capítulo 16, verso 17, donde se afirma:
Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Pero la persona debe realmente creer para que esto suceda. Esta revelación es para todos los pecados que existen. En otras palabras, el nombre del pecado es el nombre del espíritu maligno que vive adentro del cuerpo de la persona que comete el pecado. El poder de estos demonios ya ha sido roto y se puede echar fuera en el nombre del Señor Jesús Cristo, nuestro Salvador. Romanos capítulo 6, versos 7 al 11 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, por favor, cree los versos bíblicos que escuché. Si tú crees en Dios, crees en la Santa Biblia, esto es de verdad. Yo sé que esto se ve muy poco en los cristianos, en las iglesias, pero Satanás ha hecho un trabajo para engañar a la mayoría de la gente, a la mayoría de los cristianos, de los creyentes. Pero bueno, solamente Dios nos puede ayudar con este tema y oramos en el nombre de Jesús Cristo. Padre Santo, te doy la gloria, la honra en el nombre de Jesús Cristo. Gracias, mi Dios, por tus revelaciones sobre estos temas. Ahora yo te pido, mi Dios, que a cualquier persona que dude o que no crea en lo que se acaba de decir, que tú, Señor, le des revelación, le hables, le des sueños. Y si hay aquellos, mi Dios, que son homosexuales en este momento y creen en tu palabra y quieren ser libres, yo te pido, Padre Santo, que les des las llaves de la fe para creer que Jesús Cristo los puede hacer libres. Dales, mi Dios, el conocimiento, la revelación y la solución. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Santo, yo he visto como tú has liberado a muchas personas, no solamente del homosexualismo, sino también de la inmoralidad sexual. Mi Dios, ayuda a tu pueblo cuando se arrepientan, mi Dios. Contéstales con la liberación en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios. Gracias, mi Padre. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi hermano, mi hermana. Te amo mucho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.